En Guatemala hay una diferencia entre los asesinatos contra hombres y contra mujeres. A los hombres por lo general los asesinan sicarios, ladrones, gente que no los conoce. A las mujeres el problema es que las asesinan sus parejas. Y esta semana tuvimos un caso paradigmático de violencia contra las mujeres. El futbolista Marco Papa. Papá, ¿podemos hablar contigo unos minutos, por favor? ¿Sobre qué? Por estoy hablando, aquí solo vengo a terminar y hacer mi trabajo. Que es un futbolista muy famoso, para quienes no siguen el fútbol, jugó en Estados Unidos, está a punto de viajar a Singapur para ir a jugar fútbol allá. Le propinó una paliza a su pareja, a su novia, tanto que ella tuvo que llamar a la policía en septiembre para que interviniera y le salvara. 4 meses después, el Ministerio Público fue a detenerlo y se hizo viral una foto de él en la que está sonriendo, esposado por la policía. El problema es la sonrisa de Marco Papa. Si en la foto de su captura estaba sonriendo, podemos imaginarnos también su sonrisa cuando la jueza le dijo que se podía ir a su casa, que fuera Alcohólicos Anónimos y que tenía que preguntarle a ella por permiso para salir del país. Nos imaginamos también su sonrisa cuando su jefe, Selvin Ponciano, el gerente municipal, dijo que no se iba a meter en el asunto porque era un tema privado. O cuando la Asociación de Futbolistas dijo que no se iba a meter en el asunto tampoco porque había que respetar la intimidad de Papa y que pobrecito Papa, que estaba sufriendo todo en este caso. Nos imaginamos también su sonrisa cuando los colegas periodistas deportivos dijeron que su carrera se estaba manchando por culpa de una mujer. ¿Y saben qué? Estamos hartos y las mujeres están hartas de aguantar las sonrisas de los machos violentos. La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, como dice el gerente municipal, ni tampoco es un asunto de intimidad, como dice la Asociación de Futbolistas, ni tampoco es un asunto de alcohol, como dice la jueza, ni es culpa de las mujeres, como dicen colegas deportivos. El asunto de la violencia contra las mujeres es una epidemia de violencia en Guatemala. Y para hacer que termine la violencia contra las mujeres tenemos que acabar con las sonrisas de los machos violentos que gozan de impunidad. Y la condena no solo tiene que ser en tribunales, también puede ser una condena de la sociedad. El club de la NFL, que descubrió a uno de sus jugadores pegarle una paliza a su novia, decidió suspenderlo por un par de partidos. La liga y el club municipal perfectamente podrían suspender a Papa porque es un peligro para la sociedad. Además, los periodistas deportivos podrían cuestionarlo, sus colegas periodistas podrían cuestionarlo y podríamos dejar de considerarlo un ídolo para los niños y adolescentes de esta sociedad. Y la jueza que lo envió a su casa y le recomendó el Alcohólicos Anónimos podría leer un poquito más sobre relaciones de género. El alcohol es un agravante, pero no exime ninguna responsabilidad. Si Marco Papa le pegó a su novia no es por borracho, es porque es un delincuente misógino. Y eso deberíamos entenderlo todos. Pero lo más peligroso es que machos como Marco Papa, que le pegan a las mujeres, tengan una red social y mediática de apoyo que no solo lo excusa, sino que lo protege para que no se acabe su carrera profesional. Esto no puede seguir así. Le damos muchísimas gracias a la mujer valiente que lo denunció para salvar su propia vida y la de más mujeres y queremos decirle que no va a estar sola en esta batalla por la justicia. No más violencia contra las mujeres.